Existen lugares en la Tierra a los que nunca podrás llegar, espacios prohibidos, aislados por fronteras invisibles y a veces por desastres que han cambiado la historia. ¿Qué secretos guarda la zona de exclusión de Chernóbil? ¿Por qué las autoridades rusas vigilan celosamente las fronteras de Mayak, su planta nuclear más oculta? En esta travesía, exploraremos las historias de lugares donde el tiempo parece haberse detenido, de paisajes contaminados por el pasado, y de barreras que dividen no solo territorios, sino también culturas y civilizaciones. Número 1. La frontera vigilada entre Rusia y Finlandia. Es una de las más antiguas de Europa, con una historia que se remonta al siglo XVI. Su origen data de 1595, cuando un tratado entre el Zarato de Moscú y el Reino de Suecia estableció los límites, dividiendo la región de Laponia. A lo largo de los siglos, esta frontera ha visto numerosos cambios debido a conflictos, tratados y situaciones políticas. En 1917, tras la independencia de Finlandia, se reforzó y en 1947 se redefinió, manteniendo su trazado actual hasta el presente. Esta frontera de 1.340 kilómetros es patrullada de manera estricta, y el paso solo es posible a través de puntos de control autorizados. Desde 2015, Finlandia ha reforzado aún más su seguridad, restringiendo el acceso y cerrando algunos pasos fronterizos para asegurar la entrada de migrantes en condiciones específicas. Más recientemente, la construcción de una barrera fronteriza física comenzó en 2023, aumentando las medidas de control. Para cruzar esta frontera, los visitantes deben contar con permisos especiales, lo que la convierte en una de las más seguras y restringidas del mundo. Las políticas rigurosas aplicadas en esta región reflejan las complejas relaciones diplomáticas y de seguridad entre Rusia y Finlandia. La tranquilidad de los bosques y la naturaleza que rodean esta línea contrastan con el intenso control y la vigilancia constante. Número 2. La zona de exclusión de Fukushima. El 11 de marzo de 2011, Japón vivió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia. Un terremoto de magnitud 9 desencadenó un tsunami que azotó la costa noreste del país. Las olas alcanzaron los 35 metros y causaron una crisis en la planta nuclear de Fukushima, donde el sistema de refrigeración colapsó, provocando una serie de explosiones en sus reactores. Como consecuencia, se liberaron sustancias radiactivas y el gobierno japonés evacuó a los residentes de los alrededores. Se creó una zona de exclusión de más de 1.000 kilómetros cuadrados alrededor de la planta. Las tareas de reparación y desmantelamiento comenzaron, pero se estima que el proceso completo tomará varias décadas debido al alto nivel de radiactividad. A día de hoy, la zona de exclusión permanece deshabitada, y es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. A pesar de la prohibición de entrada, hay quienes visitan ilegalmente para documentar el estado del lugar. Este sitio es un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana ante los desastres naturales y de las consecuencias del uso de la energía nuclear. Fukushima continúa siendo un tema de estudio y reflexión en torno a la seguridad y sostenibilidad en el uso de la tecnología nuclear. Número 3. Accidente nuclear en la planta Mayak. El 29 de septiembre de 1957, la planta de Mayak en Rusia experimentó uno de los accidentes nucleares más graves de la historia, conocido como el desastre de Kyshtym. Durante una operación rutinaria, un tanque de desechos radioactivos explotó, liberando una gran cantidad de radiación en la atmósfera y afectando a decenas de miles de personas en los alrededores. En cuestión de horas, los poblados cercanos fueron evacuados, pero la información sobre el accidente se mantuvo en secreto por el gobierno soviético durante décadas. El impacto ambiental de este accidente fue devastador. Se estima que más de 200.000 personas resultaron expuestas a niveles altos de radiación. La región se transformó en una zona de protección sanitaria de 700 kilómetros cuadrados, conocida hoy como la Reserva Natural de los Urales Orientales, y está restringida al acceso público debido a la radiación persistente. Los habitantes de las aldeas vecinas fueron movilizados para colaborar en las tareas de descontaminación sin ser plenamente conscientes del riesgo. Aunque la gravedad de este incidente fue comparable a la de Chernóbil, solo fue reconocido oficialmente en 1989.
Este evento subraya la importancia de la transparencia y la seguridad en la gestión de instalaciones nucleares y es un recordatorio de los peligros latentes de los desechos radioactivos. Número 4. Chernóbil y la reserva de Bielorrusia. El accidente en la planta nuclear de Chernóbil en 1986 dejó una huella profunda en Ucrania y en la vecina Bielorrusia. Cuando el reactor número 4 explotó, grandes cantidades de radiación se liberaron, afectando vastas áreas y obligando a la evacuación de miles de personas. En Bielorrusia, los efectos fueron tan graves que se creó la Reserva Ecológica Radioeléctrica de Polesie, un espacio que abarca más de 2.000 kilómetros cuadrados y que permanece cerrado al público. La reserva incluye numerosos pueblos que fueron evacuados y abandonados, y en los cuales la naturaleza ha tomado su curso, convirtiendo el área en un refugio único para especies en peligro de extinción. Con el tiempo, la vida silvestre ha prosperado en este espacio libre de actividad humana, y hoy en día se pueden encontrar especies de flora y fauna que antes estaban al borde de la extinción. Esto ha hecho que la reserva sea de gran interés científico, ya que permite estudiar los efectos de la radiación en el ecosistema y en la regeneración natural sin la intervención humana. A pesar de la belleza de su biodiversidad, el nivel de radiación sigue siendo alto, por lo que el acceso solo está permitido a investigadores bajo estrictas medidas de seguridad. Esta reserva, surgida de la tragedia, se ha convertido en un inesperado refugio natural y en un símbolo de cómo la naturaleza encuentra formas de adaptación, incluso en los entornos más adversos. El desastre de Chernóbil no solo marcó un antes y un después en la historia de los accidentes nucleares, sino que también dejó un legado inesperado. Un vasto laboratorio natural donde la biodiversidad desafía los límites de la ciencia. En Bielorrusia, la Reserva Ecológica Radioeléctrica de Polesie se alzó como una respuesta al desastre, pero su evolución ha ido mucho más allá de ser un simple espacio cerrado al público. La naturaleza, aparentemente imperturbable por la tragedia humana, ha demostrado su capacidad para recuperar el control de terrenos que parecían condenados al olvido. En sus más de 2.000 kilómetros cuadrados, esta reserva encapsula un mundo casi postapocalíptico. Casas abandonadas cubiertas de vegetación, carreteras invadidas por árboles y animales que merodean sin temor por antiguas zonas urbanas. Animales como el caballo de Przewalski, los lobos y los linces han encontrado en este paraíso radioactivo un hogar inusitado, donde la ausencia de humanos ha creado un refugio libre de caza y urbanización. Sorprendentemente, algunas especies que nunca antes se habían visto en la región, como los osos pardos, han comenzado a aparecer, ampliando la diversidad ecológica de este peculiar santuario. Los estudios realizados por científicos en la zona han revelado datos fascinantes sobre la resistencia de ciertas especies a la radiación. Algunas plantas muestran mutaciones genéticas que las hacen más adaptables, mientras que insectos y mamíferos exhiben patrones de comportamiento únicos. Estas observaciones no solo ofrecen una ventana al impacto de la radiación en los seres vivos, sino que también plantean preguntas profundas sobre los límites de la adaptabilidad biológica. Sin embargo, este renacer natural está lejos de ser idílico. La radiación persiste en niveles peligrosos, afectando de formas insospechadas a la flora y fauna que habita el área. Aunque muchas especies parecen prosperar, los efectos a largo plazo aún son inciertos y generan preocupación en la comunidad científica. Este equilibrio precario entre recuperación y riesgo convierte a la reserva de Polesie en un fenómeno único, un recordatorio de los estragos del desastre y de la asombrosa capacidad de la naturaleza para sobrevivir frente a la adversidad. Número 5. Zona desmilitarizada entre las Coreas. Es una franja de tierra de 4 kilómetros de ancho y 248 kilómetros de largo que divide Corea del Norte y Corea del Sur desde el final de la Guerra de Corea en 1953. Aunque fue creada como una barrera para evitar enfrentamientos entre los dos países, la DMZ ha evolucionado con el tiempo en un espacio de coexistencia natural único. Rodeada de montañas, bosques y ríos, la DMZ ha permanecido prácticamente inalterada por el ser humano durante décadas, lo que ha permitido el florecimiento de una impresionante biodiversidad. Hoy en día, es hogar de animales en peligro de extinción como el tigre de Amur y el oso negro asiático,
así como de miles de especies de plantas y aves. Aunque no está habitada, se han establecido puestos de vigilancia en ambos lados, y algunos sectores están minados, manteniéndola en una situación de tensión constante. La DMZ se ha convertido en un destino turístico en Corea del Sur, con recorridos guiados que muestran la frontera y brindan información sobre la historia y la ecología de este lugar tan particular. Esta zona representa la paradoja de la paz y la guerra, pues mientras su propósito sigue siendo el de separar, se ha convertido en un espacio donde la naturaleza ha hallado refugio frente a la intervención humana. La zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur no solo es un recordatorio físico de la división política y militar que ha marcado la historia contemporánea, sino también un sorprendente refugio natural en uno de los lugares más vigilados y tensos del mundo. Desde su creación en 1953, esta franja de tierra se ha mantenido prácticamente intacta, convirtiéndose en un ecosistema único donde la intervención humana es casi inexistente, una condición extraordinaria en una de las regiones más densamente pobladas del planeta. Entre sus 4 kilómetros de ancho y 248 kilómetros de longitud, la DMZ alberga un mundo en el que la naturaleza ha reclamado el territorio. Aquí, bosques densos, humedales y praderas se han desarrollado sin obstáculos, ofreciendo un hábitat seguro para especies que en otras partes de la península coreana enfrentan la amenaza de la caza y la urbanización. Animales emblemáticos como el tigre de Amur, el ciervo almizclero siberiano y la grulla de cuello blanco encuentran en esta zona un espacio de tranquilidad inusual, aunque rodeado por los ecos persistentes de la guerra. Los ecosistemas dentro de la DMZ han atraído la atención de ecologistas y biólogos de todo el mundo, convirtiéndose en un inesperado laboratorio viviente. Investigadores han identificado más de 5.000 especies de flora y fauna en la región, muchas de las cuales están en peligro de extinción. La paradoja radica en que la misma militarización que restringe la actividad humana ha permitido la creación de este santuario natural. Incluso especies de aves migratorias encuentran en la DMZ un punto de descanso esencial durante sus largos viajes, resaltando su importancia ecológica más allá de las fronteras nacionales. A pesar de su papel como un corredor de biodiversidad, la DMZ es también un lugar cargado de tensión. Los puestos de vigilancia, alambres de púas y minas terrestres recuerdan que este espacio sigue siendo una línea de separación y un potencial foco de conflicto. Sin embargo, en Corea del Sur, la zona se ha convertido en un destino turístico único. Los visitantes pueden aprender sobre la historia de la península mientras observan de cerca el paisaje natural que prospera en medio de la división. Esta mezcla de paz ambiental y tensión geopolítica convierte a la DMZ en un símbolo de resiliencia, tanto de la naturaleza como de las esperanzas de un futuro menos fragmentado. Número 6. Zone Rouge, en Francia. Es una extensa área en el noreste de Francia que quedó devastada tras la Primera Guerra Mundial. Situada cerca del río Mosa, esta región fue el escenario de batallas intensas, como la Batalla de Verdún en 1916, que destruyó por completo el paisaje. La zona quedó tan afectada por los bombardeos que las explosiones dejaron el terreno lleno de cráteres y trincheras, convirtiendo lo que antes eran praderas y bosques en tierra árida. En esta zona, aún hoy se encuentran municiones sin detonar y restos de armas químicas utilizadas durante la guerra, lo que la hace peligrosa e inhabitable. La contaminación del suelo con plomo, mercurio y otros elementos tóxicos impide el cultivo y la ocupación humana. Para proteger a la población, las autoridades francesas decidieron vallar la zona y prohibir la entrada, manteniéndola como un espacio restringido. La Zone Rouge es uno de los lugares más impactantes en cuanto a memoria histórica, ya que se mantiene prácticamente igual que hace más de un siglo. Es visitada por investigadores y personal autorizado que trabaja en la eliminación de las municiones, aunque se calcula que el suelo no será habitable hasta dentro de varios siglos. La zona roja es un recordatorio permanente de los horrores de la guerra y su duradero impacto en el medio ambiente. La Zone Rouge no solo es un recordatorio tangible de la devastación causada por la Primera Guerra Mundial,
sino también un espacio que simboliza el impacto duradero de los conflictos en el medio ambiente y en la humanidad. Esta región, que abarca aproximadamente 1.200 kilómetros cuadrados en el noreste de Francia, sigue siendo un territorio inhóspito, donde el pasado parece haberse detenido en el tiempo. Entre los paisajes marcados por cráteres y trincheras, el suelo permanece envenenado por los residuos de una guerra que concluyó hace más de un siglo. Uno de los aspectos más inquietantes de la Zone Rouge es la presencia continua de municiones sin detonar. Cada año, equipos especializados, conocidos como desminadores, desentierran toneladas de proyectiles, muchos de ellos cargados con sustancias químicas tóxicas como cloro, fosgeno o gas mostaza. A pesar de sus esfuerzos, se estima que llevará siglos eliminar por completo las armas enterradas, y cada operación de desminado conlleva un riesgo significativo. Estas actividades revelan no solo la escala de la guerra, sino también la persistencia de sus consecuencias físicas y químicas. El impacto medioambiental de la Zone Rouge es igualmente sobrecogedor. El suelo está tan contaminado con metales pesados como plomo, mercurio y arsénico, que la regeneración natural es prácticamente imposible. Incluso en las áreas adyacentes a la zona prohibida, los efectos de la contaminación se extienden, afectando la biodiversidad y la calidad del agua. A pesar de esto, pequeñas señales de vida, como el crecimiento de ciertas plantas resistentes, muestran un atisbo de esperanza en un terreno donde la naturaleza lucha por recuperarse. Además de ser un recordatorio de los horrores de la guerra, la Zone Rouge se ha convertido en un sitio de memoria histórica profundamente respetado. Aunque está cerrada al público, historiadores y arqueólogos autorizados trabajan para documentar los vestigios de la guerra, desde cascos y uniformes hasta los restos de fortificaciones destruidas. Sus hallazgos no solo proporcionan información valiosa sobre el conflicto, sino que también humanizan la tragedia, conectando a las generaciones actuales con los millones que vivieron y murieron en estas tierras. La Zone Rouge también plantea preguntas sobre el futuro. ¿Cómo debemos manejar los territorios dañados por la guerra? ¿Qué lecciones podemos aprender para prevenir que este tipo de devastación vuelva a ocurrir? Mientras tanto, este terreno desolado permanece como un monumento mudo, un testimonio de la destrucción y un desafío para la restauración ambiental y la memoria colectiva. Número 7. Islas Andamán y Nicobar aisladas. Situadas en el Océano Índico, son conocidas por su aislamiento y la conservación de culturas indígenas que han evitado el contacto con el mundo exterior. Este archipiélago, compuesto por más de 500 islas, es hogar de tribus como los sentineleses, que rechazan cualquier tipo de interacción con la civilización moderna, manteniendo prácticas ancestrales. La biodiversidad de las islas es única y ha permanecido en gran parte intacta gracias a la restricción de acceso. Alrededor del 90% del territorio está cubierto de densos bosques tropicales, hogar de más de 3.000 especies de árboles, cientos de helechos y muchas especies de orquídeas. En cuanto a la fauna, se encuentran especies de mamíferos y aves que solo existen en estas islas, así como arrecifes de coral repletos de vida marina. El acceso a las Islas Nicobar está completamente prohibido para los visitantes, mientras que las Andamán permiten el turismo controlado en ciertas zonas, ofreciendo a los aventureros la posibilidad de explorar playas vírgenes y bosques exuberantes. Este equilibrio entre aislamiento y preservación convierte a las Andamán y Nicobar en un ecosistema natural y cultural extraordinario, que despierta fascinación por la riqueza de su fauna y flora. Las políticas de protección para estos territorios buscan preservar tanto la cultura indígena como el entorno natural, permitiendo que estas islas sigan siendo un santuario natural. La vida en este archipiélago sigue su curso de manera independiente, convirtiéndolo en uno de los últimos refugios de tradiciones milenarias y especies endémicas. Número 8. Hong Kong y su zona fronteriza. Con su historia única como colonia británica y ahora como región administrativa especial de China, ha implementado desde 1951 una zona fronteriza de 30 kilómetros con barreras y controles estrictos. Esta zona cerrada fue creada para frenar la inmigración ilegal y controlar el acceso a este puerto de importancia mundial. A lo largo de los años, las políticas en la frontera han experimentado ajustes,
adaptándose a los cambios políticos y a la dinámica de la migración. Inicialmente, la barrera tenía el propósito de reducir la entrada de inmigrantes ilegales, especialmente durante el aumento de migración en las décadas de 1960 y 70. La zona fronteriza incluye estructuras de vigilancia, patrullas regulares y puntos de control donde se verifican los documentos y la finalidad de cada visita. Este control ha sido fundamental para gestionar la densidad poblacional de Hong Kong y garantizar la seguridad en este centro financiero. La barrera de Hong Kong ha sido un factor clave en su historia, permitiendo que esta ciudad se desarrollara bajo la influencia británica primero y como parte de China después, conservando una cultura y estructura económica distintiva. La zona fronteriza ha marcado una división simbólica y práctica, representando la compleja relación entre Hong Kong y el resto de China. Esta separación es también un recordatorio de las múltiples transformaciones que ha experimentado Hong Kong, desde su rol en el comercio hasta su situación actual. Número 9. Las misteriosas Islas Diomede. Ubicadas en el estrecho de Bering, representan una frontera geopolítica y temporal entre Rusia y Estados Unidos. Estas dos islas, conocidas como Gran Diomede y Pequeña Diomede, están separadas por tan solo 4 kilómetros de agua, pero también por la línea internacional de cambio de fecha, lo que hace que existan casi 24 horas de diferencia entre ambas. Gran Diomede pertenece a Rusia y está deshabitada, manteniendo una base militar y una estación meteorológica. En 1948, las autoridades soviéticas trasladaron a los indígenas que vivían en esta isla al territorio continental, transformándola en una zona restringida y cerrada al público. Por el contrario, Pequeña Diomede, que pertenece a Estados Unidos, está habitada por la tribu de los Inupiat, una comunidad indígena que mantiene sus tradiciones y vive en contacto directo con la naturaleza. Esta peculiar división convierte a las Islas Diomede en un lugar fascinante, ya que representan una frontera entre dos potencias mundiales y entre dos usos horarios. La diferencia temporal ha llevado a que a menudo se les denomine la Isla del Mañana y la Isla del Ayer. Aunque el acceso a Gran Diomede está restringido, la curiosidad que generan estas islas es notable, ya que no existe otro lugar en el mundo donde se pueda viajar en el tiempo de un lado al otro de la frontera. Número 10. Isla Surtsey. Ubicada en Islandia, es una de las islas más jóvenes del planeta, formada en 1963 tras una erupción volcánica submarina. La isla surgió como resultado de intensas explosiones volcánicas que duraron 4 años, después de las cuales su superficie alcanzó los 2 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la erosión y la acción del océano han reducido su tamaño a casi la mitad. Desde su nacimiento, los científicos han tenido acceso exclusivo a Surtsey, que fue declarada reserva natural con el fin de estudiar la aparición de vida en un ambiente completamente nuevo. Sin intervención humana, Surtsey se ha convertido en un laboratorio natural que permite observar cómo las plantas, los animales y los microorganismos colonizan un entorno virgen. En sus primeras décadas, Surtsey fue poblada por musgos, líquenes y aves marinas, como los petreles y frailecillos, y actualmente cuenta con una flora y fauna diversas. La observación de esta isla ha proporcionado importantes conocimientos sobre la ecología y la capacidad de la vida para adaptarse y establecerse en un entorno desolado. Surtsey continúa siendo un lugar reservado únicamente para la investigación científica, y su biodiversidad es monitoreada de manera constante para preservar su estado prístino. La existencia de Surtsey nos recuerda el poder de la naturaleza y la capacidad de la vida para surgir en los lugares más inesperados. La isla Surtsey, un milagro geológico en el corazón del Atlántico Norte, no solo es un testimonio del poder creador de la naturaleza, sino también un ejemplo único de cómo la vida puede surgir y evolucionar en un entorno completamente virgen. Surgida de las profundidades del océano en 1963, tras una serie de erupciones volcánicas submarinas, esta isla joven representa un laboratorio viviente que ha capturado la imaginación de científicos de todo el mundo. La importancia de Surtsey radica en su aislamiento y su estricta protección. Desde su formación, se decretó que estaría completamente cerrada al público,
permitiendo únicamente el acceso de investigadores para garantizar que su desarrollo se mantuviera libre de interferencias humanas. Este enfoque ha permitido a los biólogos y ecologistas observar de manera directa cómo los primeros organismos colonizan un terreno estéril. Las semillas, transportadas por el viento y las corrientes marinas, fueron las primeras en llegar, dando lugar a la aparición de líquenes y musgos, que allanaron el camino para plantas más complejas. Hoy, Surtsey alberga más de 70 especies de plantas y numerosas comunidades de aves marinas como los frailecillos, que han encontrado refugio en sus acantilados. El ecosistema de Surtsey es un fascinante ejemplo de resiliencia y adaptación. Los microorganismos desempeñan un papel crucial en la descomposición de materia orgánica y la formación de suelos fértiles, mientras que las aves contribuyen al enriquecimiento del suelo con sus excrementos ricos en nutrientes.